¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, estamos de regreso con este ¿Y tú qué opinas? Hoy martes 24 de agosto. Y al igual que en el primer bloque nos acompañan Néstor Ríos Cardosa, director del Liceo Polivalente Sarah Brown, y Claudio Pérez Castillo, ingeniero agrónomo, miembro de la Sociedad de Instrucción Popular. Y estamos conversando a propósito de estos manifiestos sustentables, concursos que están realizando en conjunto estas dos instituciones de nuestra región, sobre de dónde viene esta necesidad de hacer presente esta discusión que más allá de la alerta climática que se ha dado y que incluso nuestra región ha señalado, porque ya se habla de que si seguimos a este ritmo, cómo está el planeta, cómo lo hemos deteriorado, ya no hay vuelta atrás. Eso nos llama a muchas reflexiones. Y sobre eso hablábamos en el primer bloque, no solamente la invitación a participar de este concurso, sino que a motivarnos de por qué es necesario hacer acciones en estas líneas. Y quiero aprovechar la expertise profesional de Claudio, en el sentido de la ingeniería agrónomo. Hablábamos de una de las crisis que tiene nuestra región, que tiene el país, perdón, y que también nuestra región lo ha visto en ciertos periodos, que es la situación hídrica. Hay zonas del país donde ya la lluvia que cae no es suficiente para consumo humano y menos para el consumo animal, o solo se está usando el agua en ciertas líneas productivas, y que incluso es uno de los temas que en la constituyente va a estar presente y que en las campañas de ellos se presentó. ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Qué hemos hecho con el agua, Claudio, que tenemos que tomar atención? Mira, uno de los principales problemas que tiene que, o sea, como para que vayamos tomándole peso a este cuento, en Chile hay más o menos como 345 comunas más o menos, ¿ya? Un número no menor de ellas, particularmente rurales, recibe el agua en camiones aljibes, ¿ya? O sea, no tienen agua, el agua potable rural, qué sé yo, etcétera, el pozo se ha secado, la napa ha ido bajando, qué sé yo, y hoy día tienen que las diferentes municipalidades contratar el agua para que le entreguen y repartan agua por diferentes sectores. Incluso aquí en Punta Arenas, cerca del sector del aeropuerto, qué sé yo, hay varios sectores por ese lado en que no tienen agua potable, ¿ya? En que tienen que recurrir a los camiones aljibes. Lo cual, uno, como dice siempre, uno vive al lado del río, ¿ya? Porque cuando uno abre la llave y tiene agua a cualquier hora, no hay problema, ¿ya? Pero cuando uno tiene que restringir, no solamente el baño, el lavado, cuando uno tira o no tira la cadena de water, que sea, etcétera, ya la cosa se va complicando. El problema del agua en Chile es bastante importante porque es el único país del mundo en que la ley al respecto dice que el agua es un derecho privado, ¿ya? O sea, los derechos de agua son privados y uno puede vender esos derechos a otros. En otras partes no sucede lo mismo. Por eso que para algunos constituyentes es tan importante ese punto dentro de la nueva constitución. El otro tema importante con el agua es que, contrariamente a lo que se cree, la minería no es lo que ocupa más agua, ¿ya? El problema de la minería es que son los que más contaminan, ¿ya? Pero el que ocupa más agua es la agricultura. Ahora, en la agricultura hay dos tipos de agua: el agua que uno usa y devuelve al río, y otra agua que uno usa y ya no se puede devolver porque la ocuparon los vegetales, etcétera, ¿ya? Pero existe una cosa que se llama la huella hídrica, en el sentido de que cuánta agua se necesita para producir, por ejemplo, 1 kilo de carne, 1 kilo de arroz, 1 kilo de lo que sea. Y ahí entonces viene el problema, y eso es lo que hay que hacerle conciencia a los niños en general, etcétera, en que, por ejemplo, 1 kilo de carne necesita 15.000 litros de agua por kilo. 15.000 litros de agua por kilo de carne bovina, de vacuno, ¿ya? A cambio de eso tenemos 1 kilo de arroz, o sea, 1 kilo de trigo más o menos necesita como 200 litros, ¿ya? O sea, esas son las proporciones. Cuando eso lo llegamos a ver en proteína, si yo estoy comiendo proteína de vacuno o proteína vegetal, obviamente la proteína vegetal necesita mucho menos agua que la proteína del animal, ¿ya? O para producir ese tipo de proteína, ¿ya? Hay una organización que se llama la huella hídrica, por así decirlo, y ha modelado cada uno prácticamente para todos los productos cuánta agua se necesita, ¿ya? Entonces,
eh, no es que todos nos convirtamos en vegetarianos, pero el que es vegetariano usa mucho menos agua en la producción de su alimento que el que es carnívoro, ¿ya? La carne de cerdo es consume un poco menos de agua y así sucesivamente, ¿ya? Pero lo importante es tener claro que cada una de nuestras acciones ocupa agua de alguna manera, ¿ya? Y la cantidad de agua dulce que hay en el planeta es escasísima, ¿ya? En relación al agua total que está salada, que está salobre. Frente a esto, Néstor, en los planes de estudio, la sensibilización en el área de la ciencia y también de las humanidades, ¿permite a los estudiantes comenzar a tener no solo una vinculación, sino que una reflexión en base a esto? ¿O solo gracias al criterio de cierta o cierto profesor podemos empezar a generar esta conciencia de las nuevas generaciones? No, afortunadamente hay ciertas líneas de trabajo desde el Ministerio de Educación, también a través de las agencias de energía, si no me equivoco, que es relativamente nueva, antes tenía otro nombre, no lo recuerdo en este minuto, que también nosotros estamos trabajando con ellos respecto a administrar mejor, digamos, estos recursos con menor impacto. Por ejemplo, cuidando el calor, ¿verdad? Regulando o entendiendo que no debo estar con, no sé, 50 grados de temperatura y en polera, por ejemplo, aquí en Magallanes, sino que tomando estándares, ¿verdad?, que permiten, y además con datos científicos, saber y entender que con cierta temperatura yo funciono mejor. Y no hablo del rendimiento, sino que simplemente como persona, esa temperatura estándar me permite pensar mejor, no cansarme tanto, respirar mejor, en fin, mantener un estado de salud más óptimo respecto a cuando hacemos que nuestros entornos sean artificiales. Entonces, esta línea de trabajo se trabajan, por ejemplo, valga la redundancia, en segundo medio, en algunas asignaturas de tercero y cuarto lectivos, pero quedan en una maraña de contenidos que es difícil profundizarlas. Entonces, como sucede muchas veces, cuando uno adquiere un conocimiento, y si yo no lo sigo profundizando, lo más probable es que con todo lo nuevo que recibo, eso en un periodo, y ni siquiera largo, lo termine olvidando. Por lo tanto, de nuevo aparecen estas instancias que estamos generando, de nuevo con la CIP, porque tenemos este concurso, ¿verdad?, de manifiestos sustentables, pero también estamos viendo otras líneas respecto a generar estrategias pedagógicas para que en clases, con los ramos de ciencia, por ejemplo, pueda profundizarse este conocimiento. Claudio también, él lo planteó con nosotros, ya estamos trabajando ahí, está participando dentro de la comunidad educativa Omar Soto Aguilar, profesor de tecnología. Él ya presentó unas maquetas respecto a estas ideas, y esto lo manifiesto porque se entienda que no es un vínculo con la CIP que sea específico. Las conversaciones están asociadas a esta reflexión, y en esa conversación van surgiendo ideas y líneas que creemos, de nuevo, pueden intencionar, ¿verdad?, esta reflexión que hemos mencionado ya varias veces. Y bueno, obviamente queda mucho trabajo por hacer ahí, Javier. Así que seguiremos intentándolo. Lo importante de lo que acaba de decir Néstor, perdón, es que esto de hacer estos juegos, es que el niño, el hombre en general, todos nosotros, aprendemos jugando, ¿ya? ¿Cómo se llama? Uno de los primeros libros que leí de Humberto Maturana era precisamente esta cosa lúdica de cómo el hombre desde siempre aprendió desde hablar, que hacía un montón de cosas, jugando se aprende mejor, jugando uno se entretiene, ¿ya? Entonces, si todos estos temas uno los mete en un juego, ¿ya?, que es lo que está haciendo Don Omar, entra mucho más fácil y la persona está mucho más receptiva a jugar que a estudiar, pero las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo, sin darse ni cuenta. Coincide una conversación que teníamos el día viernes con la inspectora del liceo, con Lice Cabrera, sobre justamente la importancia del juego, que a veces muchos profesores lo vamos perdiendo, porque pareciera más importante cumplir a rajatabla un objetivo, y a veces con una pausa distinta se puede lograr un acercamiento más profundo a la reflexión del estudiante. Justamente una de las mejores líneas, como hoy lo decía Claudio, es el juego.
porque el estudiante no solo está aprendiendo las reglas de una actividad, sino que también la está practicando y enseñándose a sus compañeros, ¿no? Imagínate si todos supieran jugar ajedrez, ¿ya? A nivel básico, no más que eso, ¿ya? O sea, las relaciones que hace, las relaciones que establece, las proyecciones que puede hacer, son infinitas, ¿ya? Entonces, y es un juego tonto. Que no escuchen los ajedrecistas profesionales. Pero es Eh, espectacular, sí. Me quedó algo pendiente de la primera intervención sobre el consumo de agua de ciertos productos que usamos como alimento. Eh, claro, decía ese llamado a quizás no convertirnos en vegetarianos, pero sí en una mayor diversidad de alimentos para cuidar esta misma huella y que no sean otras las razones por las cuales se decida una u otra alimentación, porque pensemos el caso magallánico, o sea, la carne y la papa son como, para muchos sectores de la sociedad, obligatorio que esté en la comida diaria o si no, no es comida. Eh, ¿Cómo vamos aprendiendo para ser también más conscientes y participativos de este proceso natural para no dañar tanto nuestro planeta y el ecosistema? Claro, lo que pasa es que aquí hay un problema cultural en que desde hace mucho tiempo hemos estado perdiendo o lo que se llama la erosión genética, en el sentido de que se va perdiendo ciertos cultivos que ya no se producen, ¿ya? Entonces, hoy día a nivel mundial, los 4 elementos fundamentales de la alimentación a nivel mundial es la papa, el trigo, el maíz y el arroz, ¿ya? Y ahí nos damos vuelta, ¿ya? Si usted tiene una persona que es alérgico al gluten de trigo, las posibilidades de alimentación se le reducen de una manera importantísima, ¿ya? No puede comer pan, no puede comer fideo, no, en fin, hay un montón de cosas que se van reduciendo. Ahora, ¿por qué ya no se consume como antes tanto el garbanzo, el chícharo, la lenteja, el poroto? Por decir 4 cosas, 4 legumbres así que se me ocurren en este minuto, ¿ya? En la diversidad está lo importante, no solamente en la diversidad de las personas, como decíamos el cuento este de la migración, sino que también en la diversidad de las comidas, ¿ya? Entonces, por algún motivo, nos vamos, todas las cosas que antes se daban en forma mucho más, con mayor diversidad, hoy día estamos centrándonos en 4 productos que las semillas las producen ciertas instituciones, por ciertos intereses, qué sé yo, y nos vamos reduciendo la dieta, ¿ya? Entonces, de esta misma manera, el hecho de que nosotros, no quiero decir que no se consuma capón y papa, ¿ya? Es parte importante, pero es una parte, no es el total, ¿ya? Ahora, aquí en la región de Magallanes tenemos otro problema, la huella de carbono es altísima, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente todo es importado, aunque sea importado de Santiago, qué sé yo, nos bloquean un camino, no pasan los camiones y tenemos desabastecimiento en menos de una semana, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza el problema también de la huella de carbono, producto de la calefacción, el uso del gas, qué sé yo, nuestra huella de carbono a nivel planetario, a nivel nacional, es muy, muy elevada, ¿ya? A diferencia de otras partes en que tienen otra diversidad para calefaccionarse, para moverse. Las distancias son muy grandes, por lo tanto, cualquier viaje que yo hago a Puerto Natales me implica una huella de carbono importante, ¿ya? Porque son 240 kilómetros que normalmente la gente no anda 240 kilómetros muchas veces al año. Y aquí a veces uno todas las semanas tiene que ir a Puerto Natales por lo que sea, trabajo, en fin. Entonces, nuestras condiciones geográficas nos imponen vulnerabilidades que son importantes de tomar conciencia. Antes habíamos explicado un poco esta huella hídrica, pero esta huella de carbono, que aunque también es un concepto que se ha ido metiendo en la noticia, la información, ¿podríamos explicarla brevemente para que todas las personas que están escuchando hasta ahora Polar Comunicaciones puedan tener la misma información o la misma revisión de este concepto? Bueno, básicamente la huella del carbono es el carbono que se ocupa en cualquier actividad y eso incluye incluso el usar la computadora, la luz, qué sé yo, etcétera, porque de alguna manera se está emitiendo anhídrido carbónico. El cuento es que el CO2 que uno está tirando al aire fue almacenado por millones de años en la Tierra y por eso lo tenemos en forma de carbón, ¿ya?
fue madera, que se hizo carbón, y hoy día nosotros a partir de la revolución industrial empezamos a usar eso como fuente energética, ¿ya? Entonces, si antes en la prehistoria el ser humano, hablando en términos de uso de energía como potencia, usaba 100 watts o 100 vatios diarios, cada hombre primitivo, hoy día cada hombre normal, nosotros ocupamos como 12.000, ¿ya? De 100 a 12.000. Y eso a partir de la revolución industrial. Por eso que en todos estos informes del cambio climático es a partir de la revolución industrial, casi menos de 200 años atrás, en que los niveles de CO2 se disparan en forma importante, ¿ya? Ahora, hoy día estamos más o menos a nivel de 400 partes por millón más o menos, y anteriormente también hubo esos niveles. Pero cuando eso pasó, hace 500 millones de años atrás, no existían prácticamente seres humanos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Esto del cambio climático es una cuestión que es cíclico, es periódico, pero en nuestro caso es fundamentalmente por la acción del hombre en los últimos, como repito, 150, 200 años, que este problema se exacerba. Y si seguimos siempre dependiendo de los combustibles fósiles, vamos para atrás. ¿Por qué es tan importante hoy día el cuento del hidrógeno verde, ¿ya? Porque el hidrógeno verde, que es un gas que se puede almacenar, que se puede mandar por otras partes, se puede producir en términos o sea, usando energía, pero energías naturales, como es el viento acá en la región, y como son en otras partes también ¿cómo se llama? Los termopaneles, ¿ya? O la energía fotovoltaica. Entonces, con la energía del sol, con la energía del viento, se puede producir la energía necesaria para producir este hidrógeno. Por eso se llama hidrógeno verde, no es que tenga color verde, es incoloro como cualquier gas. Hay un punto que nos quedó pendiente de la primera parte del programa, porque toda esta información, toda esta reflexión que se tiene que hacer en algún espacio tiene que caber, digamos, de que el estudiante, la familia, el joven, la joven puedan cuestionarse su forma de vivir, su forma de almacenar o de expulsar los residuos domiciliarios o las cosas que ocupa, la decisión de cuántas horas cargar un equipo, si usar hervir el agua con hervidor o con tetera, etcétera. En la escuela, como está considerada hoy, Néstor, ¿hay espacio para el pensamiento crítico y para la reflexión de la propia forma de vida del joven? ¿O son tantas las disciplinas, son tantos los objetivos que llenar, que cumplir, perdón, que no se alcanza o no se logra la profundidad que se esperaría en una reflexión sobre la forma de vida que estamos llevando en este contexto? Bueno, ahí se cruzan varias opciones, Javier. Una que, respondiendo a tu pregunta específica, no están los suficientes espacios. Ahora, nosotros precisamente por aquello, nosotros, Liceo Sarah Brown y esta Sociedad de Instrucción Popular que se vincula con nosotros, con esa orientación de abrir más espacios. Y cuando se refiere a espacio no es necesariamente una sala o un gimnasio, sino que el espacio mental, en el fondo la comunicación. Y nosotros precisamente queremos apostar a las nuevas generaciones, a pesar del poco tiempo, pero ya lo hemos señalado acá, los más viejitos, nosotros, yo por ejemplo, cuesta obviamente cambiar conductas. Uno lo conversa con los más jóvenes y yo les digo a ellos, cuando yo conversaba con mis padres, ellos no sabían cosas, por lo tanto no podían transmitírmelas, no porque no quisieran, simplemente no las conocían. Por ejemplo, esto de la huella hídrica eran términos casi de ciencia ficción. Por lo tanto, en la conversación de mi juventud, si bien habían a lo mejor espacios mucho más familiares, pero donde estos temas no se hablaban, y un montón otros. Entonces, hoy día en que los jóvenes, ellos también claman por mayor participación, pero nosotros como establecimiento educacional, como equipo de formadores, digamos, ¿cierto? Queremos entregarles esos espacios, pero que también sean espacios que se asuman con responsabilidad y sobre todo con proyección. Necesitamos esa presencia de los jóvenes, pero vuelvo a decirlo, una presencia activa, responsable y además proyectiva, donde ellos se sientan que son también el motor y el combustible para generar esos cambios. O sea, hoy día a lo mejor yo esperaría que mi hijo
lo que mis padres no hicieron conmigo, mi hijo sí me lo converse, en su rol de joven que está vinculado con su entorno. Yo creo que si eso se logra, podríamos decir que van por el camino correcto. Porque al final, Javier, Claudio, con Claudio lo hemos conversado y con otros adultos, creemos que ellos son hoy día los que van a tener que hacerse cargo de esta terrible tarea, terrible en el sentido que es muy pesada, y además tener que convencer a mucha gente escéptica por distintas razones, y que igual su presencia, digamos, como sociedad está impactando a los que estamos tratando de hacer algo. Y la idea es que nos sumemos. Así que sí, faltan espacios, pero sobre todo mentales, que los jóvenes y los adultos jóvenes también vayan entendiendo que aquí ya tenemos que dejar a lo mejor de enviar un emoticón, sino que hacernos parte activa de la pena, de la rabia, de la alegría, y no solamente a través de una imagen, digamos. Hay un tema, Javier, que es súper importante, que yo creo que no podemos dejar afuera, que tiene que ver con la pandemia, ¿ya? Dentro de todas las cosas malas que nos trajo, yo creo que nos trajo una cosa buena. Nos enseñó que el consumismo, podemos vivir sin tanto consumo, ¿ya? Y parte importante de todo este problema del planeta es la cantidad de cosas que se consumen en forma suntuaria, en forma que no se necesitan, ¿ya? Cuando estuvimos un año encerrados nos dimos cuenta que podíamos pasar perfectamente sin comprarnos un par de camisas, o sin cambiar los pantalones, o sin cambiar los zapatos, qué sé yo, y como eso, montones de cosas, ¿ya? Entonces, antes los más antiguos, sabemos que un refrigerador podía durar 50 años, y cuando digo 50 años no es un número ficticio, sino que es realidad. Hoy día el refrigerador, cuando dura 3 años, 4 años, estamos felices. Nadie los repara porque todas esas cosas se botan. ¿Y de dónde va saliendo todo eso? Del planeta, ¿ya? Entonces, el otro día por casualidad veía un video que grabó una entrevista que le hicieron a Nicanor Parra, y decía que, claro, básicamente lo que se está haciendo hoy día, se está cambiando todos los recursos naturales por artefactos, ¿ya? Y esos artefactos se botan, esos artefactos no tienen reparación. Antes hay un montón de profesiones que ya no están, como el zapatero, ¿ya? El zapatero antes arreglaba los zapatos, media suela, taco, etcétera, etcétera. Hoy día el zapato se bota y se compra otro, ¿ya? Entonces, ejemplos como ese, millones. Y todo eso sale de los recursos naturales que son finitos, ¿ya? Que no tienen, que tienen una cuenta de ahorro que se agota. Entonces, evitar el consumismo es un tema no menor, y también ahí hay que hincarle el diente, porque hoy día los chicos son bastante consumistas. Claro, solo ver lo que sucedió en medio de la pandemia con este lanzamiento de nuevas zapatillas en Santiago, y las filas que se provocaron, y los Por tumultos por algo que puede ser suntuario, pero eran la necesidad de, además de tenerlo, la sensación de ser los primeros, sacarse la fotografía, y varias cosas que están asociadas al consumo, que no es solamente el pago por un elemento, sino que son varias cosas que además carcomen a la persona, y también están generando gasto de carbono hídrico, etcétera, en lo que afecta a nuestro planeta. Y lo peor es que se frustran si no lo tienen, ¿eh? Además, un consumo emocional terrible. Absolutamente. Claudio, Néstor, antes de despedirnos, reiterar entonces la invitación a participar de esta instancia que en conjunto el Liceo Polivalente Sarah Brown y la Sociedad de Instrucción Popular están realizando, por favor. Gracias, Javier. Claudio, te dejo la palabra. No, ¿cómo se llama? Esta es una iniciativa en conjunto, pero todas las actividades, las ideas, qué sé yo, los proyectos se canalizan a través del liceo. Por lo tanto, a nosotros solamente nos interesa que los jóvenes, la sociedad en general, tome conciencia de este problema y se haga cargo del problema, ¿ya? Porque yo le pregunto a cualquier persona que nos está escuchando, ¿usted se siente parte del problema o el problema es de otros? ¿Qué cosa concreta hace usted por el cambio climático? Por ejemplo, ¿recicla alguna cosa, aunque sea una botella? ¿Se preocupa de cuánto demora su ducha? ¿Ya? O simplemente canta hasta que se le olvidó la canción, ¿ya? Y como ese tipo de cosas, montones, ¿ya? Entonces, tomar conciencia simplemente que hoy día nuestra situación no es tan complicada, pero tarde o temprano sí la vamos a tener, y nuestros nietos van a estar muy complicados. Así es. Entonces, recogiendo, les
la invitación que hace Javier a manifestarlo, ¿sí? Comunicarle a la comunidad que este concurso está abierto a quien quiera, no tiene límites de edad. La forma en que yo quiera manifestar, como dije hace un rato atrás, la pena, la alegría, mi vínculo con la naturaleza es de la forma que el alma sienta, un poema, una canción, una danza, una escultura, una carta, puede ser una carta a la naturaleza, una pintura, una película, un video, en fin, puedo pasar horas diciéndole formas en que yo podría decir, estoy aquí, estoy presente, estoy sintiendo, estoy recogiendo esta necesidad o este grito que la naturaleza nos está dando hace ya un rato largo. Y bueno, a través de esta pequeña invitación, ser el primer engranaje de una gran cadena, ¿verdad? El primer eslabón de una gran cadena que permita que al final todos empecemos a cuidarnos, cuidando el planeta, que es nuestra casa. Como dije, quien se interese, en la página del liceo, liceosarabrown.com, van a encontrar las bases y la ficha de inscripción con todos los datos ahí que se requieren para entregar la obra y los requisitos. Así que esa es la invitación y ojalá tenga una convocatoria masiva. Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, Javier. Y con esta invitación reiterada, pero no por eso que para que pase al olvido, sino que para que usted entre a la página del Liceo Sarah Brown y aproveche de informarse y de participar en esta interesante iniciativa, es que nos despedimos el día de hoy. Agradecemos a Claudio Pérez Castillo y Néstor Ríos Cardoza, que nos han acompañado en la reflexión, en la conversación y en esta invitación para usted, amigo y amiga, que nos está siguiendo por Polar Comunicaciones en este horario. Soy Javier Muñoz Vidal y espero que la próxima semana podamos encontrarnos nuevamente. Claudio, Néstor, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.